Ahora entramos en el capítulo 20 y vemos que el pueblo contendió a causa del agua. Mientras el pueblo de Israel viajaba por el desierto, pues había escasez de agua. Era un gran problema porque el número de israelitas más o menos eran 2 millones de personas. Aparte de ellos tenían muchísimo ganado y encontrar agua para tantas personas y para el ganado pues era un problema serio. Y al no haber agua, pues toda la congregación se juntaron contra Moche y Aarón, porque siempre Moche y Aarón eran los que les suministraban de parte del Eterno todo lo que necesitaban ellos. Entonces había a veces se demoraba en conseguir el agua, entonces lógico se sentían presionados y eso es lo que a veces nos sucede a nosotros. A veces tenemos en espera algo que tiene que suceder para solucionar algo y no como que se demora, como que ya estamos a punto de desfallecer, como que ya estamos tocando fondo y es cuando llega la provisión del Eterno, llega lo que el Eterno nos quiere dar, llega la solución a nuestro problema, pero siempre el Eterno espera hasta último momento para que aprendamos a tener fe, a confiar en Él, que Él no nos va a desamparar, que no nos va a permitir que fallezcamos. Entonces vemos acá que, lógico, contendieron, se juntaron contra Moche y Aarón y eh, vemos que el pueblo profirió palabras malignas, ¿no? Contendió contra Moisés y dijo, el pueblo le dijo, oh, si hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante de Yahweh. Y la pregunta que le hacen es, ¿por qué introdujiste a la congregación de Yahweh en este desierto? ¿Para que moramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar despreciable? No es el lugar de grano, de higueras de viñas, ni de granadas, ni aún hay agua para beber. Entonces vemos acá que el pueblo de Israel desearon, mejor, desearon haber muerto en el juicio que el Eterno trajo en el capítulo 16. Ellos decidieron morir antes que vivir en el desierto sin agua. Es una situación difícil, a veces son cosas difíciles que tenemos que pasar, pero precisamente es para que nuestra fe sea incrementada. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que la forma de hablar del pueblo fue muy elocuente. Entonces, la gente fue muy elocuente para hablar, mas no para orar. Deberían de haber orado en lugar de contender con Moshe. Y a veces nos pasa eso a nosotros. En lugar de orar, contendemos con el Eterno, contendemos con Yeshua. Golpeamos esa roca que es Yeshua para que nos dé el agua que necesitamos. Cuando en realidad tenemos es que hablar. Dice que el que pide, se le da. El que busca, halla. ¿Sí? Y la palabra dice que no nos afanemos por nada porque Él es nuestro proveedor. Pero a veces hay momentos y situaciones en las cuales llegamos a un límite en el cual vemos que no hay forma de nada, que estamos en un completo desierto, que no hay posibilidad de nada, pero el Eterno llega y eso nos incrementa la fe, como he dicho. Entonces, ellos en lugar de haber contendido como chévere, han orado. Y esto nos sirve de ejemplo a nosotros, que nosotros muchas veces en lugar de orar contendemos con el Eterno. Entonces, acá vemos que la condición de Moche, o sea, aquí vamos a ver cómo de toda la gente que había, de los 2 millones de israelitas que había en el desierto, Moche era el único que era manso y humilde más que todos los demás. Pero aquí vamos a ver algo interesante y es que todo lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, por más de que una persona sea buena, si es en la carne, llega a un límite en el cual se le va a manifestar la carne. Y fue lo que pasó con Moche. A Moche se le manifestó la carne. O sea, era necesario que se le manifestara la carne de Moche porque Moche venía del ciclo de 40. Moche no podía entrar a la tierra prometida. Moche le fue permitido ver la tierra prometida de lejos, mas no entrar a poseerla, porque era un hombre que llegó a un perfeccionamiento en la carne casi que al límite, porque llegó a 49, porque donde el Eterno le dijo que subiera al monte Nebo, la palabra Nebo en hebreo vale 49. O sea, llegó al límite del mar, del río Jordán, perdón, porque pasando el río Jordán es 50. Entonces, el Eterno le habla a Moshe y le dice, toma la vara y reúne a la asamblea, tú y tu hermano Aarón,
y habla a la roca a la vista de ellos, y habla a la roca a la vista de ellos para que dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la roca y harás de beber a la asamblea y su ganado. ¿Qué tipifica la roca? La roca tipifica al Mashiach, 1 Corintios capítulo 10. Y el agua tipifica al Espíritu de Santidad, al Ruach HaKodesh. Entonces vemos cómo Moshe toma la vara delante del Eterno y él y Aarón reúnen la congregación, pero entonces Moshe no hace lo que el Eterno le dice. Le dijo, ¿sí? Moshe le dijo al pueblo, oíd ahora rebeldes. El Eterno nunca le dijo que el pueblo era rebelde, simplemente fue Moshe el que tomó por iniciativa propia y se molestó en ese momento y dijo, oíd ahora rebeldes, haremos salir agua de esta roca para vosotros. Después de haber dicho esto, pues alzó Moshe su mano y golpeó la roca con la vara 2 veces. Y sí, salió agua común y corriente en abundancia, y bebió toda la congregación de los hijos de Israel y todo su ganado, y sobró. ¿Sí? Pero Moshe erró tanto en la palabra como en los hechos. Sí, él se enojó con los pueblos de Israel. Moshe perdió el control. Así que siempre que nos enojamos y no tenemos dominio propio, nos es fácil cometer errores. ¿Sí? Eh, en esos momentos, nosotros, al igual que Moshe, podemos hablar o podemos actuar indebidamente. Pues perdemos los estribos y la carne se manifiesta. Y fue lo que le pasó a Moshe. ¿Sí? La palabra nos dice que Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Pero aquí en este momento era necesario que se manifestara que a pesar de todo lo que era Moshe, era de la carne. Y eh, estoy haciendo un estudio sobre por qué los buenos van al infierno. Porque hay gente que es buena, pero no tiene vida. Entonces, hay gente que es buena, pero si no tiene la vida de Yeshua no puede entrar al paraíso, no puede llegar. Solo únicamente aquellos que tienen a Yeshua, aquellos que han recibido la simiente incorruptible, es la simiente incorruptible, es el hombre nuevo, el hombre nacido de nuevo, el hombre de arriba. Pues, al nacer de arriba tenemos el ADN del Padre y somos los que vamos a través de Yeshua, vivimos en Yeshua, estamos en el Padre, somos los que vamos a recibir esta herencia inmortal, esta herencia eterna. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado, así como Moshe, cuando el Eterno nos habla de hablar y no de golpear. Tenemos la costumbre de golpear. Golpear porque no nos da, golpear porque hacemos pataletas, golpear porque esto, golpear porque lo otro. Dice la palabra buscar reino y a su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces debemos tener presente que Moshe, muchas veces hemos hablado sobre el tema, Moshe cometió un pecado. No fue el pecado de golpear la roca, no fue el pecado de que se le haya salido la carne, se le haya manifestado la carne, sino que Moshe no le creyó al Eterno. Lo dice muy bien claro la palabra, dice, el Eterno le dijo a Moshe, no entrarás con este pueblo en la tierra prometida por cuanto no creíste en mí para glorificarme. ¿Qué es lo que busca el Eterno? Que lo glorifiquemos. Pero Moshe en su carne, en su carnalidad, cometió un error, cometió un pecado muy grave y fue el pecado de la incredulidad. Se manifestó en él lo que se manifiesta en todos los seres humanos que hemos nacido desde Adán y es el pecado de la incredulidad. Ese es el pecado principal, el que dio paso a que todos nosotros tuviéramos todos los otros pecados. El pecado que nos mató fue el pecado de la incredulidad. Aquí a Moshe no le fue permitido entrar a la tierra prometida porque no le creyó al Eterno. Y eso es muy delicado. Lo contrario a la incredulidad es la fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradarle al Eterno. Entonces necesitamos que ese pecado de incredulidad se vaya de nosotros, vaya al madero, muera allí, para que la fe pueda crecer en nosotros. Yeshua es la fe que crece en nosotros de una manera abundante. Él comienza a forjarse dentro de nosotros como la fe, como los frutos del Rúa. El fruto del Rúa
es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Esos son los frutos que hay del nuevo hombre. El nuevo hombre no tiene obras de la carne, el nuevo hombre tiene frutos del Espíritu, pero dice la palabra que el nuevo hombre no peca. Entonces, aunque hay dos naturalezas entre nosotros, voy y lo repito, hay dos naturalezas. La primera es la naturaleza con la que nacimos inicialmente, con la naturaleza carnal, caída, llena de pecado, que esa es la que tiene que menguar. Esa no se puede mejorar, esa tiene que menguar, tiene que morir. Y tenemos la otra naturaleza que es la de ser engendrados de simiente incorruptible, es una simiente de lo alto, es una simiente incorruptible, es una simiente que el enemigo no puede tocar, por eso el hombre nuevo no peca. Entonces, vamos recibiendo esa naturaleza del nuevo hombre, de Yeshua en nosotros, y va muriendo en nosotros esa naturaleza carnal. Entonces, no trate de mejorar la carne no tiene mejoría. Hay que crecer en el espíritu. Amén. Chao, shalom para todos.